Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí hoy. Estoy súper emocionado porque en este vídeo vamos a desentrañar uno de esos misterios que nos encantan, esas historias que nos hacen suspirar y creer un poquito más en el amor eterno. Hoy vamos a hablar de Serkan Yozge y, como dice nuestro intrigante título, vamos a explorar los secretos de su amor eterno. ¿Quiénes son Serkan Yozge? ¿Qué hace que su amor sea tan especial, tan duradero, tan digno de ser llamado eterno? Pues prepárense porque vamos a sumergirnos en su historia, analizando las claves que, quizás, podríamos aplicar en nuestras propias vidas para cultivar relaciones más profundas y duraderas. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de lleno a que se suscriban a nuestro canal. Es un gesto pequeñito para ustedes, pero significa el mundo para nosotros y nos ayuda enormemente a seguir creando contenido que espero disfruten. Ahora sí, adentrémonos en el fascinante mundo de Serkan Yozge. Para quienes no los conozcan, Serkan Yozge son, en el mundo de la ficción televisiva, dos personajes que conquistaron los corazones de miles de espectadores en una novela turca que se convirtió en un fenómeno. Su historia de amor, llena de altibajos malentendidos, pero sobre todo de una pasión arrolladora y un destino que parecía empeñado en unirlos, nos enseñó mucho sobre la naturaleza del amor verdadero. Pero más allá de la trama y los giros argumentales, lo que realmente nos cautivó y nos hizo pensar en la posibilidad de un amor eterno fueron esas pequeñas cosas, esos detalles que salían a la luz en cada capítulo y que nos mostraban la fuerza de su conexión. ¿Y es que qué significa realmente amor eterno? ¿Existe acaso? Tal vez no en un sentido literal de que dos personas vivan juntas para siempre hasta el fin de los tiempos, pero sí en la forma en que su amor se siente, en la huella que deja, en la manera en que transforma a las personas y en el impacto que tiene en quienes lo presencian. El amor de Serkan Yozge, como el de muchas parejas icónicas de la ficción, nos da esa ilusión, esa esperanza. Y precisamente por eso vamos a desgranar esos secretos, esas claves que, creo yo, son fundamentales para entender por qué su amor resonó tanto y por qué en el fondo, todos buscamos algo parecido. Uno de los primeros y más evidentes secretos de su amor eterno es, sin duda, la conexión profunda. No se trata solo de atracción física, aunque esa también estaba presente, sino de una conexión que iba más allá. Veíamos cómo se entendían con una mirada, cómo se apoyaban en los momentos más difíciles, cómo sus personalidades, a pesar de ser muy distintas en algunos aspectos, se complementaban a la perfección. Serkan, a menudo percibido como frío y distante, encontraba en Yozge una calidez y una fuerza que lo humanizaban. Y Yozge, a pesar de sus inseguridades, encontraba en Serkan un pilar de fortaleza y protección. Esta complementariedad es un secreto clave en cualquier relación duradera. No se trata de encontrar a alguien idéntico a ti, sino a alguien que te complete, que te haga crecer y que te muestre facetas de ti mismo que quizás desconocías. Otro secreto fundamental es la perseverancia ante la adversidad. Seamos honestos, la historia de Serkan Yozge estuvo plagada de obstáculos. Hubo malentendidos, celos, interferencias de terceros, decisiones equivocadas. Pero lo que hacía que su amor fuera eterno, era que, a pesar de todo, siempre encontraban el camino de vuelta el uno al otro. No se rendían fácilmente. Luchaban por su relación, aprendían de sus errores y salían fortalecidos de cada crisis. Esto nos enseña una lección valiosísima: el amor verdadero no es un camino de rosas exento de dificultades, sino la capacidad de superar esas dificultades juntos, de reinventarse como pareja y de elegir amarse una y otra vez, incluso cuando es difícil. La perseverancia es la argamasa que une los ladrillos de una relación sólida. Y hablando de aprender y reinventarse, un tercer secreto que podemos extraer es la evolución constante de la relación. Serkan y Yozge no se quedaron estancados en la primera fase de enamoramiento. Vimos cómo su amor maduraba, cómo pasaban de la pasión inicial a una complicidad más profunda, a un entendimiento mutuo que trascendía las palabras. Se conocieron en un contexto específico, pero a medida que su relación avanzaba, también lo hacían sus personajes, aprendiendo, creciendo y adaptándose el uno al otro. Este crecimiento conjunto es vital. Las relaciones que perduran son aquellas en las que ambas personas están dispuestas a evolucionar, a cambiar y a crecer juntas, en lugar de aferrarse a una imagen estática de la otra persona o de la relación misma. Es un baile de adaptación mutua, donde cada paso lleva a una nueva melodía. Un cuarto secreto, y este es crucial, es la comunicación asterisco. Sí lo sé, en muchas ocasiones parecía que sus problemas venían precisamente de la falta de comunicación o de un
A comunicación equivocada. Sin embargo, lo que vemos es que al final, siempre encontraban la manera de hablar, de expresar sus sentimientos, de aclarar malentendidos. Puede que no fuera la comunicación perfecta, la más fluida o la más directa en todos los momentos, pero sí era un esfuerzo constante por entenderse, por expresar lo que sentían y por buscar soluciones juntos. La comunicación, incluso cuando es difícil, es la sangre que irriga una relación. Cuando dejas de comunicarte, la relación empieza a debilitarse. Serkan y Ozge, a pesar de sus tropiezos comunicativos, siempre buscaban ese punto de encuentro verbal, ese espacio para sincerarse, y eso fue lo que les salvó en muchas ocasiones. Quinto secreto, el respeto y la admiración mutua. Más allá del amor romántico, Serkan y Ozge se respetaban profundamente. Admiraban las cualidades del otro, se valoraban como personas y se apoyaban en sus metas individuales. Serkan admiraba la resiliencia y la bondad de Ozge, mientras que Ozge admiraba la inteligencia y la determinación de Serkan. Este respeto y admiración son la base sobre la que se construye una relación sólida y duradera. No solo amas a la persona, sino que también respetas su individualidad, sus sueños y su camino. Cuando pierdes el respeto por tu pareja, es muy difícil mantener vivo el amor. Y para ir cerrando este capítulo, un último secreto, quizás el más intangible pero también el más poderoso, la creencia en el destino y en la fuerza de su vínculo. A lo largo de la historia, se sentía como si estuvieran predestinados a estar juntos. Había un hilo invisible que los unía, una fuerza mayor que los impulsaba a encontrarse una y otra vez. Esta creencia, ya sea consciente o inconsciente, les daba la fuerza para seguir adelante, para no rendirse ante las dificultades. En el amor eterno hay una fe inquebrantable en que esa persona es la correcta, en que esa conexión es especial y en que vale la pena luchar por ella. Esta fe es un motor poderosísimo. Entonces, resumiendo un poco, ¿cuáles son esos secretos de su amor eterno que podemos desentrañar? Hemos hablado de la conexión profunda, esa que va más allá de lo superficial. Hemos destacado la perseverancia ante la adversidad, la capacidad de no rendirse cuando las cosas se ponen difíciles. Mencionamos la evolución constante de la relación, cómo ambos crecen y se adaptan juntos. Analizamos la importancia de la comunicación, incluso cuando es un desafío. También resaltamos el respeto y la admiración mutua, pilares fundamentales. Y por último, esa creencia en un destino compartido, en la fuerza única de su vínculo. Creo que estos puntos, extrapolados a la vida real, son verdaderos tesoros para cualquier relación. No pretendo decir que el amor de Serkan y Ozge sea el único modelo, ni que sea perfecto, pero sí que nos ofrece una ventana a lo que significa construir algo profundo y duradero. Nos recuerda que el amor no es solo magia, sino también trabajo, dedicación, aprendizaje y sobre todo, una elección consciente de amar y ser amado. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por la historia de Serkan y Ozge y por explorar juntos los secretos de su amor eterno. Espero que hayan encontrado interesante este análisis, y que les haya dado alguna idea o reflexión para sus propias vidas. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué otros secretos creen que hacen que un amor sea eterno? ¿Han experimentado alguna de estas claves en sus propias relaciones? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber su opinión. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compártanlo con sus amigos, con su pareja, con quienes crean que puedan disfrutar de esta charla. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.